Entonces habíamos terminado el presupuesto de caja. El segundo presupuesto es el presupuesto económico, en donde el presupuesto económico se hacía por el método ¿qué método? Percibido. No, el de vengado. Vengado. Ah, perdón. Devengado. Percibido es cobros y pagos, o sea, el presupuesto de caja. ¿Sí? El económico es por el método de vengado, ¿sí? Por eso se asimila a un estado de resultado proyectado. ¿Cómo se podría hacer? Se podría hacer mes por mes, ¿sí? Tener septiembre, octubre, noviembre, individualmente, y colocar dentro de cada uno de los meses ventas, costo de ventas, gastos comerciales, gastos administrativos, otros ingresos, intereses, impuestos y llegar al resultado neto, ¿sí? Eso es lo que se podría hacer, o sea, hacerlos de la misma manera, con 3 meses, como en este caso, ¿no? En este práctico, con 3 meses individualmente para ver el resultado de cada mes y un total que sería el resultado de la suma de los 3 meses. Las ventas totales, las ventas, el costo de venta total, los gastos administrativos totales, los gastos comerciales totales, etc. Esa es una forma de hacerlo. Nosotros lo vamos a hacer igual que si fuera un estado de resultado proyectado. Entonces vamos a arrancar con la proyección de las ventas, ¿sí? Teniendo en cuenta que se hacen por el método vengado. Ustedes me dirán qué ventas vamos a poner acá. Las ventas. ¿De dónde vamos a sacar esas ventas? La de los 3 meses. Las ventas que se estima que se van a realizar dentro de los 3 meses del presupuesto, ¿sí? Entonces, lo podemos sacar de acá. Los 3 meses, la suma de los 3. O yo lo había traído acá, lo podríamos sacar también del cuadrito que teníamos, ¿sí? Que había copiado arriba, y sumar estos 3 meses. Una pregunta, ¿las ventas son ventas netas o ventas masivas? Netas. ¿Ventas? No te escuché. ¿Netas o no? Netas. Ventas netas. O ya con IVA. No, sin IVA. Porque es como si Bien. estuvieras haciendo, por el método vengado, el estado de resultado. ¿Sí? Bien. Entonces, van las Sí, ventas netas. netas de IVA. Entonces acá lo que hacemos es hacer la sumatoria de las ventas de septiembre a noviembre. 3.703.500. Corroboramos, nos venimos a la primera parte y vemos la suma de los 3.703.500. ¿Sí? Entonces, ya tenemos el primer dato del estado de resultado. A ver, recomendación para cuando ustedes están haciendo el presupuesto económico. Traten de no mirar, si bien acá van a haber datos que van a estar por el devengado, por ejemplo, acá están las ventas, ¿sí? Traten de no mirar el presupuesto de caja para hacer el presupuesto económico. Pues acuérdense que en el presupuesto de caja está por el percibido. Entonces, por ejemplo, si ustedes vienen acá y dicen, no sé, ingresos brutos, y suman estos 3, este ingreso bruto que se paga en septiembre es de agosto. Entonces va a estar mal. ¿Sí? Entonces, traten de no mirar, salvo para los intereses, traten de no sacar datos del presupuesto de caja, sino que lo hacen de esta planilla, porque acá, y de las referencias, porque acá dice que están los conceptos en el mes en que se efectuaron independientemente del cobro pago. Es decir, que acá tenemos todos los datos estos, las comisiones, las ventas, los sueldos, la antigüedad, los gastos, los tenemos por el devengado, ¿sí? Independientemente del cobro pago. Con lo cual, datos que podemos sacar de acá, es mejor hacerlo de acá que de otro lado, por las dudas, ¿sí? Bien. Entonces,
ya tenemos el primer dato, que son las ventas. Vamos al costo de ventas. ¿Cómo sacarían el costo de venta? Para que se den una idea. En una empresa industrial sería existencia inicial de productos terminados, más el costo de producción, que es lo que vamos a ver para el parcial 2, menos la existencia final del producto terminado. ¿Sí? Así sacaríamos el costo de venta en una empresa industrial. En una empresa comercial, ¿por qué dato reemplazaríamos el costo de producción? En una La empresa compra de comercial no mercadería. vamos a tener costo de producción. Vamos a tener la compra de las mercaderías, pues somos de reventa. Claro, vamos a reemplazar el costo de producción por compras. Entonces vamos a tener existencia inicial más compras menos existencia final. ¿Sí? Entonces miramos de qué manera está planteado el tema de las compras. El pago de las compras no me interesa, dice corresponde al 60% de las ventas y se hacen las compras en el mes anterior a las ventas. ¿Recuerdan que nosotros comprábamos en agosto para poder vender en septiembre y así sucesivamente? Entonces, ¿qué podríamos hacer? Tendríamos dos soluciones. La primera, que es la que es más recomendable utilizar, que es el 60% de las ventas que corresponden al periodo, es el costo de ventas. ¿Sí? Y ahí incluye toda esta fórmula, con las compras en vez del costo de producción. Profe, disculpe, ¿podríamos ver de nuevo el costo de venta? ¿Cómo lo calculó, por favor? La referencia decía que las compras eran el 60% de las ventas. ¿Sí? Sí, Entonces podemos calcular directamente el 60% de las ventas y ese va a ser el costo de ventas. bien. Si nos venimos acá, esa es la primera forma de calcular, que es la más fácil y la que seguramente van a usar. Si nos venimos acá, ¿qué dice? Dice, compras las tenemos acá arriba. ¿Sí? ¿Cuáles serían las compras que corresponden a las ventas del periodo de septiembre, octubre y noviembre? Y las compras se hacen un mes antes, entonces serían esta más esta más esta. ¿Sí? Agosto, septiembre y octubre. 2.222.100. Igual que nos daba sacar directamente el 60%. ¿Sí? Bien. Entonces, da igual. Ahí tienen que fijarse si las compras se hacen en el mes anterior, se hacen las compras 2 meses antes. Bueno, tienen que ver, pero siempre el porcentaje está relacionado con las ventas del periodo. Entonces, siempre el porcentaje lo van a tener que sacar sobre estas ventas netas del periodo. ¿Sí? Si lo tuvieran de esta manera. Con lo cual, ya podríamos sacar el resultado bruto por diferencia entre ventas y costo de ventas. Tenemos en este caso un resultado bruto de 1.481.400. ¿Qué vendría acá en el medio? En estos renglones que faltan. Gastos comerciales y administrativos. De comercialización de Gastos comerciales y gastos administrativos. Entonces, ¿qué vamos a ir haciendo? Vamos a ir viendo referencia por referencia. ¿Sí? Acá teníamos ventas, tenemos cobranzas de deudores morosos, eso va a entrar en el presupuesto económico. Cobranzas de deudores morosos, cobranzas de gestión judicial. No, eso entra en el presupuesto de caja. Eso no va a entrar al presupuesto de caja, sí, pero no va a entrar en el presupuesto económico porque son ventas de periodos anteriores. Están atrasadas en los pagos, los clientes. Ah, bien. Entonces, no los vamos a tomar en cuenta por ese motivo. Luego vemos el tema de comisiones y renta de títulos públicos. Eso va a entrar en el estado de resultados con el presupuesto Y solo económico. si se cobran en ese periodo. Acuérdense que el presupuesto económico va por el devengado. No, en ese caso tampoco, profe. Y estas comisiones que tenemos en el periodo Son de octubre. Ah,
son devengadas en el periodo. ¿Sí? Claro, claro. Entonces, sí van a entrar. Y la renta, habíamos puesto nosotros, son rentas devengadas en el periodo, estos 35.400. Con lo cual, si están devengadas en el periodo, también va a entrar. ¿Sí? Pero ¿dónde va a entrar? Uy. Sí. ¿Dónde va a entrar? En otro En gasto, como los En gastos otro- financieros. En otros ingresos. En otros ingresos. ¿Sí? Acá. ¿Sí? Van a entrar las comisiones devengadas en el periodo y las rentas que también están devengadas en el periodo. Ah, ¿Sí? pues son comisiones percibidas, no pagadas. Son comisiones, a ver, vamos de nuevo. Son comisiones que la empresa tiene por venta de productos de terceros, ¿sí? Y acá tenemos las Bien. comisiones que corresponden a cada mes, que vamos a cobrar de acuerdo a la forma de cobro que está establecida acá, que dice que se cobran a los 30 días, ¿sí? Entonces, ¿qué comisiones van a estar devengadas en el periodo septiembre, octubre, noviembre? Estas tres, porque acá está independientemente del cobro pago. ¿Sí? ¿Qué hicimos con esta, por ejemplo? La cobramos en octubre. Corrimos un mes las cobranzas de las comisiones en el presupuesto de caja. ¿Sí? Porque va por el percibido. Pero en el presupuesto económico no va por el percibido, va por el devengado. Entonces, sumamos Bien. estas tres, que son las comisiones devengadas en el periodo. ¿Sí? Ahora sí, profe, estaba mezclando conceptos. Bueno. Y lo mismo con estas rentas, 35.400, que son rentas devengadas en el periodo. Ojo si dice esto o no dice esto, porque podríamos cobrar en octubre renta de títulos públicos de periodos anteriores también. Podría ser. ¿Sí? Entonces, en este caso son rentas que cobramos en el periodo, pero además están devengadas en el periodo. Entonces, si están devengadas en el periodo, entran en el presupuesto económico. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Uy. Profe, en el Sí, caso que existan de periodos anteriores, ¿habría que sumarlas a esas devengadas dentro del periodo o no? ¿las rentas o qué? ¿Qué me estás preguntando? No, claro, ahí recién usted mencionaba que pueden ver, o sea, en este caso nosotros tenemos rentas que son devengadas en el periodo o pueden ver rentas que hayan sido anteriormente. Devengadas en periodos anteriores y cobradas en octubre, por ejemplo. Bien, entonces esas habría que sumarlas a Si las son de... devengadas en periodos anteriores, no. No, bien, Claro, porque no importa en este caso cuándo se perciben, sino cuándo se vengaron, si entran o no en el periodo que estamos tomando. Exacto. bien, Esa es la perfecto. idea. Ese es el concepto. Gracias, gracias a los dos. De nada. Decide nada, Julieta. De nada, Nico, de nada. Es lo poco que voy entendiendo. Yo, mi pequeño aporte. Entonces, en otros ingresos vamos a poner la sumatoria de las comisiones, que las tengo por acá. Comisiones devengadas en el periodo. O sea, la suma son estas tres comisiones. De septiembre, de octubre, más noviembre. Y a eso le voy a sumar los 35.400, creo que ese era el importe. 35.400 de las rentas de títulos públicos que están devengadas también en el periodo. ¿Sí? Entonces acá voy a tener la suma de las tres comisiones devengadas en el periodo más las rentas devengadas en el periodo. ¿Sí? Así que bueno, si miramos los ingresos, las ventas ya las hicimos, las sacamos de acá arriba del cuadro. La cobranza de deudores morosos y de deudores en gestión judicial no corresponde a una venta del periodo, no están devengadas en el periodo, sino en periodos anteriores, entonces no las tomamos en cuenta. Las comisiones de la renta de títulos públicos lo acabamos de hacer en otros ingresos. Y la obtención del préstamo, ¿qué dicen ustedes? ¿Va a ir en el presupuesto económico o no? Claro, Rey. Sí.
porque vos depende, a ver, ¿cómo lo explico? No sé. Si el préstamo lo obtiene, Sí. te venga en el periodo presupuestado, septiembre, octubre y noviembre, ¿Qué devenga? la obtención del préstamo. En su, No, en este caso no, porque el préstamo se obtiene en octubre. Entonces va a Entonces, venir después, pasado los 90 días de octubre, o sea, 3 meses después. O sea, noviembre, septiembre, perdón, octubre, noviembre, diciembre, en enero recién. la cuenta préstamo, ¿qué cuenta es? Ya me estoy poniendo nervioso. Un pasivo. Un pasivo. Un tiene pasivo. razón, tiene ¿Sí? razón. No es ¿Entra en el estado de resultado? No. No, No, No. No, profe. No, va a Entra en el ingresar a patrimonial. caja el préstamo y chau. ¿Sí? ¿Qué va a entrar del préstamo ese? ¿Qué puede llegar a entrar en el periodo? Los No como, intereses. Intereses. claro, no como ingreso, van a entrar los intereses. ¿Sí? bien. Los intereses que Perfecto. se devenguen en el periodo. No, independientemente del cobro pago. Siempre esta frase que está acá, no sé qué, es independientemente del cobro pago, es clave para que lo entiendan. ¿Sí? Que es el cobro y pago es el percibido, y lo que es independiente del cobro y pago es el devengado. ¿Sí? Entonces, Bien. cobro de préstamo, no, es un movimiento patrimonial, ¿sí? Que no influye en el presupuesto económico. Sí vimos que influía en el presupuesto de caja, porque cobrábamos el préstamo, pero en el de caja, porque lo cobramos. ¿Sí? Tenía que ver con el cobro. Si lo hubiéramos pagado en el periodo, también influiría en el presupuesto de caja, porque tiene que ver con el pago. Pero nunca en el presupuesto económico, salvo los intereses devengados en el periodo. Listo. Perfecto. Bien. Bien, bien, bien. Perfecto. Ok. Bien, entonces de las referencias de ingresos no tenemos nada más. Tenemos las ventas y tenemos los otros ingresos por comisiones y por rentas. No hay más nada. Pasamos a la referencia D. Vamos al tema de egresos o gastos. Las compras. Las compras las habíamos colocado o iban dentro del costo de ventas, en la fórmula de costo de ventas, ¿sí? Que existencia inicial más compras en una empresa comercial menos existencia final. Entonces, las compras impactan en el costo de ventas. Entonces ya está, ya lo calculamos. Seguimos adelante. La siguiente referencia nos habla de sueldos, antigüedad y cargas sociales. ¿Sí? Nos dice cómo se pagan, que en este caso no nos va a interesar cómo se pagan porque estamos con el devengado. Nos dice que las cargas sociales representan el 40% de los conceptos remunerativos y este es un dato que nos va a servir para calcular el devengado de cargas sociales. Dice que se distribuye en comercial y administración, 65 y 35. Ese dato también nos va a servir porque nos va a permitir separar los gastos en comerciales y administrativos. Y nos habla que en el mes de septiembre se pagarán las cargas sociales de enero y en el mes de octubre se pagarán las cargas sociales de julio. Entonces, tenemos todos estos datos. ¿Qué tomamos de sueldos, antigüedad y cargas sociales? Los sueldos de septiembre, octubre y noviembre de la planilla de referencia. Entonces, vamos a tomar estos 3 meses. ¿Sí? Septiembre, octubre y noviembre, sueldos devengados en el periodo. Entonces, nos venimos acá. Acá yo he puesto este cuadro, el cuadro de gastos operativos, donde yo voy a tener los gastos totales, ¿sí? Y después lo que voy a tener es la separación en comerciales y administrativos, ¿sí? Entonces, sueldos en el total lo saco del cuadro donde dice que son conceptos devengados, que no tienen nada que ver, que es independiente del cobro pago. Entonces lo voy a sacar de acá, estos 3 meses, ¿sí? Entonces, me vengo al cuadro y digo sumatoria
desde septiembre a diciembre. 426.050. Antigüedad está a continuación de los sueldos en el cuadro. Sueldos, antigüedad. ¿Sí? Con lo cual, está en el renglón de abajo, lo puedo arrastrar. Y me va a copiar septiembre más octubre más noviembre. Voy y corroboro que está bien lo que estoy haciendo. Y digo, bueno, septiembre más octubre más noviembre de antigüedad son 46.866. 46.866 es lo que copié acá. ¿Sí? Entonces tengo sueldos, tengo antigüedad. ¿Y qué va a pasar con las cargas sociales? Con las cargas sociales dijimos que es el 40% de sueldos de todos los conceptos remunerativos. En este caso, los sueldos son remunerativos, la antigüedad también es remunerativo. Si tuviéramos comida, no lo sumaríamos para calcular cargas sociales. Si tuviéramos presentismo, sí. Si tuviéramos gasto de salud, no. ¿Sí? Entonces, tengo que determinar si los conceptos que suman a los sueldos son remunerativos, entonces se calculan para las cargas sociales, o no son remunerativos, no se toman en cuenta para calcular las cargas sociales. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago acá? Sumo sueldos más antigüedad y le saco el 40%. ¿Qué pasa? El paréntesis en la primera. 189.166. ¿Sí? Bien. Entonces ya tengo sueldos, antigüedad y cargas sociales. Tengo la referencia de sueldos completa, que creo que era la E. ¿Sí? Y me falta distribuirla entre comercial y administrativo. Me vuelvo a la referencia E y dice 65% comercial, resto administración. Entonces, me vengo acá, hago el 65% de 426.000 y hago el 35% de 426.050. La suma de los dos me tiene que dar igual al total. ¿Sí? ¿Y qué hago? Arrastro, porque todo se distribuye de la misma manera. ¿Sí? En este caso. ¿Cuál sería un caso que no se distribuiría de esa manera? Si hubiera, por ejemplo, comisión de vendedores. Las comisiones de vendedores solamente son comerciales. ¿Sí? Entonces, no afectarían las comisiones de los vendedores a los gastos administrativos. Entonces, las cargas sociales habría que calcularlo de otra manera. ¿Sí? Teniendo en cuenta las comisiones solo para las cargas sociales comerciales. Bueno, ya lo vamos a ver en un ejemplo. Pero ahora, ¿qué hacemos? Sueldos y antigüedad, 40% es este valor. Sueldo y antigüedad, 40% es este valor. ¿Sí? Bien. Profe, disculpe, Sí. ¿puede repetir, puedo mostrar la fórmula que sacó en gastos administrativos que no la puede copiar? Los 426.050 por el 35%, por 0,35, porque era 65 y el resto, o sea, 35 administrativo. Perfecto, gracias, profe. Bien. Entonces, ahí nos quedarían los sueldos. La antigüedad y las cargas sociales. Vamos a ingresos brutos. Bueno, vamos por las referencias. No nos desviemos de acá porque es importante que ustedes hagan este repaso, porque se pueden encontrar con gastos o con algún gasto comercial o administrativo que no esté en un práctico anterior, digamos. Profe, le hago una pregunta, no sé Sí. si me estoy confundiendo. ¿Sí? Usted dice que es el estado de resultados, entonces, ¿no serían los meses anteriores los que habría que hacer? Agosto, septiembre, bueno, no sé, los meses que empezamos, julio, agosto, septiembre, porque sería el resultado, sería, como podría decir, los sueldos pagados, no la cuenta sueldos a pagar. No sé si me explico.
A ver, Usted toma los 3 meses del periodo que estamos analizando claro, y toma los 3 valores, ¿sí? pero como no es de resultados, no tendría que ser el del valor del mes anterior. No, O sea, yo, por el resultado del mes anterior, o sea, sueldos de agosto te van a servir para el presupuesto de caja porque van a ser pagados en septiembre. ¿Sí? Entonces, sí. acá te dice que independientemente del cobro pago, entonces no podés tomar agosto porque no es un sueldo devengado en el periodo. El devengado es el momento en que se perfecciona Sí, la operación. Entonces, acá, sí, me estaba confundiendo con las cuentas que usaríamos como hijo de resultado. Los sueldos a pagar de septiembre no sería una cuenta de resultado. no, sería una cuenta de pasivo, Claro, los sueldos a pagar. que esa sería la que representa, la que pondríamos en septiembre. Por eso me confundo. La que estaría en septiembre en el estado de resultado no sería la de agosto, En el en la presupuesto de cuenta de caja, los sueldos pagados. en el presupuesto de caja estaría lo de agosto en septiembre. Pues se paga el 5 del mes siguiente. Bien. ¿Sí? En cambio, acá, por eso les digo que no se vayan al presupuesto de caja, tomen este cuadro. Ustedes van a tener un montón de datos que van a sacar de este cuadro. ¿Por qué? Porque en este cuadro están los conceptos por el devengado, porque dice independientemente del cobro pago. Entonces, ustedes van a tomar estos datos de septiembre, de octubre y noviembre, porque son ventas, comisiones, sueldos, antigüedad, gastos devengados en el periodo septiembre, octubre y noviembre. Ah, bueno, Bien. Entonces terminamos con la referencia E. Vamos a la F. En la F tenemos los gastos. Dice la forma de pago, que me sirve para el presupuesto de caja, para este presupuesto no. Me dice que en el mes de octubre se estima pagar el 20% de los gastos pendientes de pago correspondientes a julio. Y me dice de la refinanciación de la factura de luz. Y me da la distribución, 60% comercial y el resto administración. Y los intereses de la refinanciación. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? ¿Qué tomo en cuenta para determinar cuáles son los gastos devengados en septiembre, octubre y noviembre en el periodo? Lo mismo que con los otros, profe, se suman Voy a los gastos de tomar arriba. gastos de septiembre, gastos de octubre y gastos de noviembre. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo que en el mes de octubre se estima pagar el 20% de los gastos de julio, ¿eso entra? No, No. ¿Por qué? porque eso es cuando se percibe y no cuando se hizo la operación, no cuando se... Claro, se percibían antes. Bien, se devenga en julio. ¿Está dentro del periodo del devengamiento de julio? No. 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 ¿Sí? Entonces vamos a tomar solamente los gastos, los sueldos, la antigüedad, todos los conceptos que se devengan en estos 3 meses que constituyen el periodo que estoy presupuestando. Nada más. Si hay cosas que caen en septiembre, octubre y noviembre, el pago o el cobro, no las voy a tomar en cuenta. Si no son Por de eso septiembre, de octubre o de noviembre. por eso la frase independientemente Claro. del cobro pago. Claro. Claro. Ahí está. ¿Sí? Bien. Entonces, al decir independiente del cobro pago, te está diciendo estos son los conceptos devengados. Después de todo un Zoom, profe, entendimos que era la frase. Cuando quedan 4 minutos de los 40, en el 10% que quedaba de la clase se entendió. Bueno, lo importante es que se entienda. Bien, Exacto. entonces acá tenemos los gastos. Voy a hacer la suma de los gastos de septiembre, de octubre y de noviembre. $295.350. ¿Y eso cómo lo voy a distribuir? Decía la referencia, 60 y 40. ¿Dónde está? Acá. 60 comercial, 40, o sea, el resto de administración. Entonces, me vengo acá y digo 60%
Y acá digo 40% del total de gastos de vengados en el periodo. La suma de los dos, obviamente, me tiene que dar 295, 350. ¿Sí? Entonces, ya tengo otro dato más, otra referencia más adentro, que son los gastos. Vamos a la que sigue. El resultado del periodo fue del periodo cerrado el 31 de diciembre, fue de tanto y se distribuye de tal manera y se paga de tal manera. Los dividendos entran dentro del estado de resultado. No. No. Los dividendos se pagan, o digamos, se van a calcular sobre el resultado neto. O sea, una vez que terminó el estado de resultado. Gané tanto, voy a distribuir tanto a los socios. ¿Sí? Entonces, esa referencia no se toma en cuenta, porque no influye en el presupuesto económico. No es un gasto para la empresa, sino que es una distribución de la utilidad. ¿Sí? En la referencia H nos habla de los impuestos. Impuesto a las ganancias, nos da la tasa del impuesto a las ganancias, que es el 30%, nos da los pagos de los anticipos, nos dice la alícuota del impuesto a los ingresos brutos, que es el 3%, nos habla del IVA, que ya lo calculamos, que es el 21%, que se paga mes vencido, y que nos da un plan de pago con AFIP. ¿Sí? Bien, empecemos por el primero. Anticipo de impuesto a las ganancias. ¿Van al estado de resultado? No. No, el anticipo, todos los anticipos de gastos, de impuestos, de lo que sea, es un activo. Es un derecho que tiene la empresa porque pagó algo por anticipado. ¿Sí? Entonces, no lo tomamos en cuenta en el estado de resultado. Cuando nos dice la tasa de impuesto a las ganancias, el 30%, ¿eso va a impactar en el estado de resultado la tasa de impuesto a las ganancias? Sí, eso sí, porque es Sí. lo que se le va a aplicar al resultado Ante impuesto. antes de impuestos. Entonces, impuesto a la ganancia, 30%, eso lo vamos a calcular cuando lleguemos a este monto de resultado ante impuestos. ¿Sí? Bien, me queda el ingreso bruto y el IVA, que queda para el capítulo 2 de la serie. ¿Por qué se está por cortar? Se corta. Así que no lo voy a empezar a explicar y se va a cortar. Continuará. Si no, salimos, profe, y nos volvemos a meter. Sí, salimos y volvemos a entrar. Bueno, Bueno. Entonces, estábamos en la referencia de impuestos. La referencia H. Ya les había preguntado por el impuesto a las ganancias, el anticipo, me dijeron que no. La tasa del impuesto, también la había preguntado, me dijeron que sí, que va a entrar en el penúltimo renglón una vez que hayamos calculado el resultado ante impuesto. Me queda ingresos brutos, el IVA y el plan de pago con AFIP. Ustedes me dirán qué entra y qué no entra. Ingresos brutos sí entra. Ingresos brutos sí entra. Entonces, 3% se calcula sobre las ventas. Entonces, ¿qué hago? Digo, 3% directamente se lo aplico a las ventas del periodo. Las ventas del periodo, el 3% me va a dar el ingreso bruto de vengado en el periodo. Independientemente que lo pague más vencido. Entonces, tengo estos 111.000. ¿Y cómo los distribuyo? ¿Eso no A sería ver. todo comercial? ¿O no? ¿O estoy equivocado? No hay ninguna referencia que diga la distribución, si no me equivoco bien. Entonces, Porque va los todo ingresos comercial, porque depende de las ventas.
Claro. ¿Sí? O sea, eso Entonces, el bruto es ponemos el total dentro de comercial. ¿Sí? Nos lo distribuimos porque es un gasto eminentemente comercial, como si hubiera publicidad y propaganda, por ejemplo, que es comercial, por ejemplo. ¿Sí? O comisión de vendedores, que es comercial. Entonces, lo coloco acá dentro del cuadro de gastos operativos. Me quedaba el IVA del 21% y el plan de pago con AFIP. El Eso plan no, de porque pago son no los entra, pasivos. profe, pero el IVA no sé. El plan de pago, ¿por qué no entra? Porque es un pasivo. Claro. Porque está, claro, es un pasivo y está devengado. Si estamos pagando un plan de pago, son gastos o impuestos, mejor dicho, de meses, a lo mejor de años anteriores. ¿Sí? Entonces no entra dentro del devengado del periodo. Tiene que ver un plan de pago con el periodo. ¿Y el IVA? Para mí no va porque son ventas netas con las que se trabaja. Las ventas netas sí las pusimos en las ventas, pusimos ventas netas. Pero ¿por qué el IVA, según decís vos, Erika, no va en el presupuesto económico, en el estado de resultados? No sé. No sé por qué. Porque Porque lo el paga IVA- el Había dos consumidor respuestas, final. sí o no, y bueno. Bueno, si Pues hubiera lo sido paga. no, también lo hubiera preguntado. Si hubiera sido sí, hubiera preguntado por qué, y si hubiera sido no, hubiera preguntado por qué. Soy muy preguntón. A ver, el IVA es un impuesto que se transmite dentro de la cadena de producción y venta. ¿Sí? Entonces, yo recibo una factura de un proveedor mío, tomo el IVA a favor. Facturo a un cliente mío, tengo el IVA débito fiscal. En el otro caso tenía IVA crédito fiscal. ¿Qué pago? La diferencia. ¿Sí? Pero yo cobré todo en la factura. En la factura de venta cobré el IVA dentro del total de la factura y en la factura de compra pagué el IVA dentro del total de la factura. ¿Quién termina pagando el IVA? Un consumidor final. Claro, es un impuesto totalmente regresivo porque paga lo mismo alguien que gana 300.000 pesos que alguien que gana 20.000. ¿Sí? Entonces, el IVA No lo va. paga el consumidor final, no lo pagan las empresas. Las empresas actúan como agentes, una especie de agentes de retención y van pagando la diferencia entre el débito y el crédito. ¿Sí? Pero no es un costo para la empresa. Obviamente, cuando las empresas venden en negro, se convierte en un costo. ¿Sí? Pero bueno, estamos hablando de una situación, no sé si decir normal, habitual o ideal. ¿Sí? La situación donde, lícita, profe. claro, en donde el IVA va a ser, no va a ser un costo para la empresa. ¿Sí? Bien, entonces el IVA no va tampoco. ¿Qué me queda? Referencia I y referencia J. En el mes de septiembre la empresa compra un rodado, ¿sí? Dice la forma de pago, dice que se amortiza en 7 años, que el bien corresponde a comercialización, que el valor chatarra es 90.000 y nos habla de la amortización acumulada de los bienes de uso que están en el balance inicial. ¿Sí? Entonces nos dice cómo se amortiza y nos dice el valor de chatarra de estos bienes de uso, o sea, del alta y de los bienes de uso que ya están en la empresa. Entonces, ¿qué va a entrar en el presupuesto económico de las referencias I y J? La compra. La amortización. La amortización. La amortización. No, la compra no, porque la compra es un activo. Va a entrar dentro del activo. ¿Sí? Lo que va a entrar en el presupuesto económico es la amortización de los bienes de uso. Entonces, en este caso vamos a tener amortización del alta y amortización de bienes actuales o de los bienes originales, como quieran llamarlo. ¿Sí? Entonces,
¿Qué voy a armar acá? Voy a decir el valor de origen de los bienes. Del alta, ¿cuál es el valor de origen de la referencia I? Ahí. De 756.000. 356.000. El valor de origen es el valor de compra o adquisición. Entonces, en este caso son los 756.000 de la compra del bien. ¿Sí? Entonces, ese es el valor de origen. 756.000. Después vamos con el otro bien. En ese bien decimos que se amortizan en 7 años y que el valor chatarra es 90.000. Entonces, el valor chatarra o valor recuperable es 90.000 ¿Para qué me sirve el valor chatarra o recuperable? ¿Por qué lo estoy poniendo en todo caso? Porque nos va a dar la amortización, profe. No, la ¿verdad? amortización es el valor de alta menos dividido la vida útil. Ujú. Pero con, Pero restando el valor chatarra. La resta no era la suma del valor, perdón, el valor chatarra menos el valor de origen menos el valor chatarra te da el valor residual. ¿Puede ser? Al final de la vida útil. Pero acá no estamos al final de la vida útil, recién lo estamos comprando. Me da el valor amortizable. ya. O sea, lo que voy a amortizar, porque supongo que ese bien, estimo que ese bien, al final de la vida útil va a valer 90.000 pesos todavía. ¿Sí? Entonces, eso es el valor chatarra. Al término de los 7 años, ese bien va a valer 70.000 pesos. ¿Sí? Hay 90.000 pesos. Entonces, ¿qué voy a amortizar? Y voy a amortizar el total, lo que me costó, menos los 90.000. No lo voy a amortizar porque lo voy a recuperar al momento de que se acabe la vida útil del bien, porque lo puedo vender por ese valor. Estimo que lo puedo vender por ese valor. ¿Sí? Entonces, tengo el valor amortizable. ¿Qué otro dato necesito para calcular la amortización? El plazo. La 7 vida años. útil. La vida útil. La vida útil, 7 años. Y eso, ¿cómo calculo la cuota de amortización anual, digamos, la amortización anual? El valor amortizable dividido 7. Exactamente. Valor amortizable dividido 7 me da la amortización anual. ¿Sí? ¿Qué periodo estoy haciendo yo? ¿Qué periodo estoy presupuestando? Un trimestre. Un Un trimestre. trimestre. Entonces tengo que calcular la amortización del trimestre. Si yo tengo el anual, hago 95.143 dividido 12 por 3 meses del trimestre. O sea que en el trimestre lo que voy a amortizar va a ser 23.786, no 95.000, que va a ser la amortización de todo el año. Pero acá estoy haciendo el presupuesto económico, el estado de resultado proyectado del trimestre. ¿Sí? Y ahí voy a dividir en gasto comercial y gasto administrativo. Entonces, ¿cómo lo voy a dividir? De acuerdo a lo que tengo acá en las referencias. $40 a gastos comerciales y el resto de administración.
¿Alguien opina en contrario? ¿No es toda comercialización? ¿No es la I? ¿Por qué? Por la referencia, o estoy Claro, en leyendo. la referencia. Porque la referencia me dice, no te asustes, te pregunto por qué para ver si... ¿por qué No la sé, siguen? profe. Cuando te No, porque pregunto digo, por qué, capaz- profe, empezamos a dudar. Capaz leí otra referencia. Dice, cuando se Estoy compra el leyendo la bien, de dice, abajo. el bien corresponde a comercialización. La referencia ahí. ¿Sí? Claro, pero la de abajo también es medio tramposa, porque después dice que la amortización acumulada de los bienes de uso se va a dividir. Qué feo. Medio tramposo. Eso es una trampita, si nos eso lo me hace pega- desconocía el profe, yo me entro como un pega en el caballo. corazón así de una. Qué feo. Pero bueno, así Cuánta son. maldad. Así son. No digan A qué ver. feo, profe, que nos hace acordar a otra profe. Qué feo. Acá tenemos, en la referencia ahí, nos habla del alta. ¿Sí? Compramos un bien, cómo lo pagamos, cómo se amortiza en 7 años, cuál es el valor chatarra y que el bien corresponde a comercialización. Entonces, nos está dando la pauta de que todo va a ser gasto comercial, toda la amortización. ¿Sí? Después, la referencia J nos habla de los bienes que ya tiene la empresa, este 1.518.640. ¿Sí? No nos habla del alta, nos habla de los bienes. Está bien, quizás debería haber dicho acá la amortización de los bienes de uso originales, quizás, ¿sí? Tendría que haber dicho eso, Sí, quizás. ¿Sí? Pero bueno, se sobreentiende que si acá dice corresponde a comercialización, se debería entender que el alta es todo comercial, la amortización del alta. ¿Sí? Bueno, Entonces, profe, está bien. Lo voy a tener en cuenta. no lo aceptes así como diciendo, está bien, Usted es el profesor. claro. Si querés discutirlo, discutámoslo, no hay problema. No, profe, está bien. Entonces, los 23.786 lo ponemos todo en comercialización. En administración, nada. ¿Sí? Vamos a los bienes actuales. De la referencia J. Los bienes actuales, tenemos este valor acá. Y tenemos que la amortización acumulada es 424.000. Entonces, ustedes me dirán. Amortización acumulada, 424.000. Entonces, La resta de la amortización acumulada con el valor de origen te da el valor amortizable, el valor residual. bueno, acá, ojo que acá tenemos el valor chatarra de 716.400. Es otro dato que tenemos en la referencia. ¿Sí? Bien. Estado de origen y aplicación de fondos financiera 1. Bien. Y sería la amortización acumulada más el valor chatarra, da el valor de origen. ¿Qué valor No. es este que está acá? ¿Cómo se llama? Ese que está en el estado en el balance lo utilizás como valor de origen, Valor residual. valor residual Valor residual. ¿Sí? de una. ¿Qué es esto? Es el valor neto contable. Son los que valen los bienes para la contabilidad porque se le ha ido aplicando la amortización en todos los periodos para registrar la desvalorización que van sufriendo los bienes. Entonces, este es el valor neto contable. ¿Sí? Neto de amortizaciones, en este caso acumuladas. Entonces, ¿cómo llego al valor de origen? Si este es el valor residual. Le sumo Restándole el la valor chatarra. amortización. Hay que recetarle el... Al valor de origen, ¿eh? Acá acuérdense que Le tenemos suma la valor acumulada. de origen. Se suman, profe, el valor Suman. residual con la amortización acumulada. Exactamente. ¿Qué hago con el valor residual de la amortización acumulada? No escuché. Lo sumo. Lo sumo. ¿Sí? Acuérdense la fórmula. Que me gané. Que me gané.
Acuérdense la fórmula. Valor residual es igual a valor de origen. Uy. Me la eché. Esto más esto. La fórmula era valor residual es igual a valor de origen menos amortización acumulada. ¿Sí? Yo acá quiero calcular el valor de origen. Entonces, amortización acumulada que está restando la paso sumando. Entonces tengo que sumar amortización acumulada más valor residual para que me dé el valor de origen. ¿Cuánto me costaron los bienes? ¿Sí? No saben, no contestan. Sí, no, Sí, sí, está bien. profe. Estamos pensando. Ok. Entonces, acá saqué el valor de origen, que es lo que yo quería llegar, porque acá tenía que poner el valor de origen. ¿Sí? Entonces, me vengo acá y coloco el 1.942.640. Ese es el valor de origen. Le tengo que restar el valor chatarra para ver cuál es el valor amortizable. Entonces, me vengo a la referencia y la referencia me dice que la J, ¿sí? Estoy en la J ahora, el valor chatarra es de 716.400. Entonces, coloco 716.400. Con lo cual el valor amortizable es la diferencia entre los dos. 1.942.000 menos 716.400 me va a dar 1.226.240 como valor amortizable. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Gracias, Ariel. Bueno, acá me tienen que, si no entienden, me tienen que decir. Así lo repasamos. No les estoy viendo las caras, entonces no sé si están poniendo cara que no entienden nada o... Sí, profe, sí se entiende, lo que pasa Ah, que hay que lo seguí. refrescar conceptos. Bien. Entonces, tengo el valor amortizable, 1.226.240. Me vengo acá y veo... ¿qué veo? ¿Cuántos años de vida útil tiene? 16. ¿Sí? Estamos en la referencia J siempre. 16 años. Entonces la vida útil va a ser 16 años. Entonces, la amortización anual va a ser 1.226.000 dividido 16. 76.640 es la amortización anual. ¿Sí? Profe, perdón, se me fue Sí. internet un ratito. ¿Me puede explicar rápido valor amortizable cómo lo sacó? Porfa. El valor amortizable es el valor de origen menos el valor chatarra. Porque el valor chatarra es lo que van a valer los bienes al final de la vida útil. Entonces, eso no lo voy a amortizar porque puedo obtener ese valor de la venta de esos bienes cuando termine la vida útil. Entonces, valor de origen menos valor chatarra me da el valor amortizable. Como vimos acá Listo, arriba, gracias. ¿no? Recién vimos esto y lo que hice fue arrastrarlo nada más. Entonces, 1.226.000 dividido 16 me da 76.640. Esta es la amortización anual de estos bienes. ¿Sí? Por lo cual, la amortización del trimestre, voy a hacer la misma cuenta que hice acá. Lo voy a dividir por 12 y lo voy a multiplicar por 3. Porque estoy sacando la amortización del trimestre, que es la que voy a tener que poner acá. En el estado de resultado del trimestre. ¿Y eso cómo lo voy a dividir entre comercial y administrativo? Acá dice... El 40% administrativo. 40% comercial. El resto administración. Eso. ¿Sí? Sí. Entonces, 40% del total 19.160 y administración es el 60% del total 19.160. Con lo cual, yo acá puedo establecer los totales, puedo sumar la amortización del trimestre
y puedo sumar lo que va en gasto comercial y lo que va en gastos administrativos. ¿Sí? Y colocarlo acá. La amortización del trimestre total es 42.946. La amortización que corresponde a gastos comerciales es 31.450 y la que corresponde a gastos administrativos es 11.496. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Puedo totalizar todos los gastos comerciales y los gastos administrativos. Sumo la columna E y arrastro para la columna F y G. Y miro a ver si hice todo bien. La suma de los dos me da 1.111.482. ¿Sí? Me da igual. Entonces, quiere decir que distribuí, no sé si correctamente, pero al menos respeté los porcentajes. Puede ser que los ponga mal los porcentajes, pero respeté los porcentajes. Entonces acá gastos comerciales tomo los 750.118. En gastos administrativos tomo los 361.365. Con lo cual, el resultado operativo lo calculo como El Resultado bruto ¿sí? menos los Gasto. gastos. Menos los gastos comerciales, menos los gastos administrativos. Entonces, tengo que el resultado operativo son 369.918. ¿Sí? Bien. Hermoso. Entonces, terminé con la referencia J. ¿Qué tengo en la referencia acá? Cómo pagué el capital de los préstamos, ¿sí? Cómo se va pagando en los distintos periodos y cómo se van calculando los intereses, ¿sí? Correspondientes a esos préstamos. ¿Sí? Profe, Sí. ¿podríamos repasar el paso anterior, por favor? Esto que saqué acá. Sí, Vos llegaste antes al resultado bruto como a diferencia entre ventas y costo de ventas. ¿Sí? Obtuviste el resultado bruto. sí, Entonces, haces el cuadro de gastos operativos y pasás el dato, el total de los gastos comerciales al Estado y el total de los gastos administrativos también al Estado. ¿Sí? Y después decís, bien, bueno, ¿cuál es el resultado operativo? Resultado bruto, menos gastos comerciales, menos gastos administrativos. bien, ¿Sí? Y llegás al bien, resultado operativo. bien, perfecto. Gracias, profe. De nada. 369.918 es el resultado operativo. Los otros ingresos ya los había calculado y si sigo con las referencias, veo que tengo en la referencia que sigue el capital de los préstamos de balance inicial, cómo se van pagando, y la tasa de interés, o sea, los intereses que se van abonando bimestralmente. Entonces, ahí sí les dije que cuando llegamos a los intereses, era la única vez que tenían que consultar lo que hicieron en el presupuesto de caja. La recomendación es que ahí sí se fijen en lo que hicieron en el presupuesto de caja. ¿Sí? Entonces, estos son intereses, 27.525. Acá también tenemos otros intereses que están fuera del periodo, 10.223. Tenemos los intereses descubiertos, que son estos tres. No sé si hay que sumar los tres, pero son estos tres. Y después tenemos intereses del préstamo nuevo, que los habíamos calculado. Y tenemos los intereses de la factura que refinancié. ¿Sí? Tengo un montón de intereses. Voy a borrar esto y voy a colocar gastos financieros o intereses.
¿Qué se va para allá? Cuando creíamos que habíamos llegado al final, profe, se nos complicó la cosa. Es que de una, venía bien hasta ahí. Los gastos financieros. Hasta ahí vamos bárbaro, cuando dijo qué bonito que quedó, miren qué bonito, no, No, sé qué, dije listo. pero Le acá calculamos el había, impuesto a las ganancias y ya está. acá había una fila que estaba en blanco, Claro. Ujú. que justamente son los gastos financieros. Fue casi como festejar el gol antes de que entre. Claro, pues si no, el resultado ante impuestos, o sea, pensaban sumar estos dos y ese era el resultado ante impuestos. Chao. Resultado operativo más otro ingreso, listo. No, faltaban los intereses. No nos adelantemos. Bien. Entonces dijimos que están todos estos intereses. Vamos a ir uno por uno. Los intereses, préstamo original. ¿Cuál es el interés del préstamo original? Este préstamo que teníamos en el balance inicial, 517.420, que era el que calculábamos sobre la referencia K. Cómo pagábamos el capital y cuáles eran los intereses. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles van a ser los intereses del préstamo original? Teniendo en cuenta que están en el presupuesto económico, teniendo en cuenta que usamos el método de vengado. Los tres que separamos en los intereses de capital en septiembre, octubre, noviembre, ¿Sí? que son 14.400, 13.037 y 10.200. Perfecto. Entonces lo podemos sumar acá, por ejemplo. ¿Sí? Paro acá, sumo los tres, 37.748. O podría sumar este, que es septiembre más octubre, más este que está fuera del periodo, pero que es noviembre. Si sumo los dos, me va a dar 37.748. ¿Sí? De cualquiera de las dos maneras que lo haga, está bien. Bien. ¿Entendió? Acá Sí, lo que pagábamos en octubre era septiembre más octubre, que eran los 27.525 que pusimos acá. Estos 10.223 se iban a pagar bimestrales, o sea, en diciembre. Pero era el interés que correspondía a noviembre. Está devengado en noviembre, porque ese era el préstamo o el capital de préstamo que nos quedaba en noviembre. ¿Sí? Entonces, estos intereses también son devengados dentro del periodo. ¿Sí? Entonces, tenemos que sumar los tres. Así, o como dice acá, con un total. ¿Sí? 37.748. Entonces me vengo acá y copio, por ejemplo, estos 37.000. Vamos a sacar los decimales. Bien, ¿qué otro préstamo tenemos? Dijimos. ¿El descubierto? Descubierto. Los 200. Vamos con el descubierto. Intereses del descubierto. ¿Cuáles son los intereses devengados del descubierto? Acuérdense que el descubierto se debitaba el primer día hábil del mes siguiente. Eso es lo que decía la referencia. Entonces, estos 4.793, ¿cuándo se devengan? Se pagan en octubre, pero ¿cuándo se devengan? ¿En noviembre? Muy bien. No. ¿Cómo dice la referencia? en el periodo en el que se tomó el descubierto. Claro, en septiembre. En septiembre. Claro. Esos 4.000 los calculamos sobre este descubierto de 136.949. ¿Sí? Es decir, que el interés correspondía al mes de septiembre. Se pagó el primer día hábil del mes siguiente, se va a pagar. O sea que este es septiembre. Este se calculó sobre este descubierto, o sea que se pagó en noviembre, pero es devengado en octubre. Y estos 1.115 se calcularon sobre este descubierto de noviembre. Entonces se pagan el 1 de diciembre, pero corresponden a un interés devengado en noviembre. Se suman los tres. ¿Sí? Tanto silencio me Sí, incomoda, pero bueno.
No, Profe, yo estamos estoy prestando pensando, atención. en el parcial vamos a tener que hacer algo así. Sí, exactamente. Pues claro. Y hacemos un examen gitano, lo rendimos en un fin de semana, en 2 días, 3 días. No, lo que pasa es que va a haber cosas que van a estar resueltas. Bueno. No, No, si no, profe, y no están 5 necesitamos. horas. Sí. Si no, nos Claro. teníamos que pedir el día en el trabajo, profe. Sí, sí. Sí, no, va a haber cosas que van a estar resueltas. Y ustedes van a tener que hacer lo que no esté resuelto. Puede haber rubros que estén resueltos del estado de situación patrimonial, que ya vamos a ver el martes. Puede haber gastos operativos que estén resueltos. Puede haber parte del presupuesto de caja que esté resuelto. ¿Sí? Pero que es largo, es largo. Es largo, pero va a haber cosas que van a estar resueltas. Convengamos que nunca fueron cortos los parciales. Exactamente, muy bien. El martes que viene vamos a festejar el Día del Estudiante cursando. El martes que viene es 20... 21, profe. 21. 21. Mira, vos, qué bonito. Bueno, mañana voy a festejar el Día del Profesor cursando. Y tomando examen, además. Ah, sí. Haciéndole honor. Claro. Bueno, entonces, no sé si el Día del Estudiante, la verdad que no sé qué va a pasar. Ya después les digo. Entonces, tomamos el interés del descubierto, 6.704, o sea, la suma de estos tres, 6.704. ¿Qué otros intereses tenemos? Teníamos un préstamo nuevo, ¿sí? Sobre ese préstamo nuevo teníamos un interés que habíamos calculado sobre 45 días. Acuérdense que este préstamo lo tomamos el 15 de octubre, ¿sí? Y se pagaba a los 90 días, o sea que se paga acá recién en enero. Pero ¿qué interés se devengó en el periodo? Si lo tomamos el 15 de octubre. Desde el 15 de octubre hasta el 30 de noviembre, que termina el periodo, o sea, son 45 días. ¿Sí? Sí. Entonces el interés que calculamos lo hicimos sobre 45 días. Aplicando la tasa del 34, como es anual, lo dividimos por 360. ¿Sí? Pero tomamos los 45 días que correspondían a la segunda quincena de octubre más noviembre. Entonces, estos son los intereses devengados del préstamo nuevo. $10.200. ¿Sí? Bien. ¿Me queda algo más? Sí, los 408, profe, eso de más arriba. Bien. Pero no me acuerdo de qué era. Intereses de la refinanciación de la factura de luz. De la factura de luz. Ajá. Ah, eso. ¿Sí? Acá habíamos calculado estos 408 y al otro mes eran, o sea, en esta segunda cuota caían los 204. Los 408 se van a pagar en diciembre, pero se devengan desde la fecha de pago, de la fecha de vencimiento de la factura, o sea, el 1 de noviembre hasta el 1 de diciembre. Entonces se devengan en el periodo de estos 408. En cambio, estos 204 corresponden al mes de diciembre, recién se van a pagar junto con esta cuota en enero, pero corresponden al mes de diciembre. O sea que estos 204 no corresponden al periodo porque se devengan en diciembre. Estamos hablando de septiembre, octubre y noviembre. Entonces colocamos estos 408 nada más. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Entonces tomamos los 408 como intereses de la refinanciación. ¿Qué hacemos? Sumamos todo. Todo dije. Acá no quería sumar todo. Entonces me da 50. Ajá, ¿y acá qué pasó? Ajá. Ahora sí, 55.060. Ese es el total de los gastos financieros. Entonces, ese total es el que coloco acá.
Entonces, ¿cómo calculo el resultado antes de impuestos? El resultado operativo más los otros ingresos menos los gastos. Muy bien. Resultado operativo más otros ingresos menos los gastos financieros. ¿Sí? Me quedó 450.767. Y ahí le calculo el impuesto a las ganancias. El 30% sobre ese valor, sobre el resultado ante impuestos. 135.230. El 30% de 450.767. Con lo cual el resultado neto me da el resultado ante impuestos menos impuestos. 315.537. ¿Sí? Y ahí sí, fin. Y ahí termina el presupuesto económico, pero no termina el práctico. Ay, Profe, ya se corta. Sí, ya sé. Si no, lo vamos a ver ahora. Pero vamos a ver el estado de situación patrimonial proyectado. ¿Qué es lo que empezamos faltaría? de nuevo, profe. ¿Sí? 5 horas. Si hicieran todo, que sería 5 horas. Así que bueno, vemos si tenemos clase el martes. Yo creería que sí, pero veremos qué dicen en la facultad. Es feriado, profe, el martes, ¿no? Bueno, ¿Ahora volvemos a entrar, profe? no. Ah, bueno. Ah, lo profe, tiro. buen El fin martes de lo tenemos que